Para empezar a hablar de equilibrio de cuerpo rígido, hay que recordar esto. ¿Qué es esto? Los sistemas equivalentes de fuerza. Recordemos que cuando tenemos un objeto y se le están aplicando las fuerzas en distintos puntos, nosotros podemos llevar todas esas fuerzas al punto que nosotros queramos, siempre y cuando lo cambiemos por un sistema equivalente en el que tenemos que incluir la fuerza resultante, que es la suma de estas fuerzas, y la suma de los momentos que generan las fuerzas aplicadas en los otros puntos. Si nosotros llevamos todas estas fuerzas a este punto y los acompañamos con sus momentos y los sumamos, justo como está aquí, entonces tendremos un sistema que se le considera un sistema equivalente. Es decir, este sistema que tenemos al inicio va a ser igual que este y va a ser igual que este, van a ser equivalentes entre sí mismos. El hecho de que yo tenga estas tres fuerzas aplicadas sobre este objeto implica lo mismo o va a causar el mismo resultado que tener esta sola fuerza y este momento aplicados sobre el cuerpo. Digamos que el efecto que tienen estas tres fuerzas es esta fuerza resultante y este momento resultante. Ahora, ¿qué pasaría si esta fuerza resultante y este momento resultante fueran cero? Bueno, en ese caso se le consideraría que el objeto está en equilibrio, es decir, que el objeto no se mueve o que está en movimiento constante. En este caso tenemos lo que sería el equilibrio de un cuerpo rígido. Ojo aquí, y esta parte es importante, es un cuerpo rígido. ¿Por qué? La estática solamente considera los cuerpos rígidos, es decir, que no se deforman. Y si bien es útil para muchas aplicaciones, tenemos que tener en cuenta que en la realidad todos los objetos se deforman. No existe ningún objeto que no se deforme. Por lo tanto, aquí estamos haciendo ciertas idealizaciones. Pero para muchos casos es sumamente útil tener este concepto. Entonces, si nosotros hacemos que tanto nuestra resultante como nuestro momento sean igual a cero, estaríamos estableciendo nuestras condiciones de equilibrio, que son las siguientes: son la suma de fuerzas va a ser igual a cero y la suma de momentos va a ser igual a cero. Esta es la primera condición de equilibrio que seguramente ya recuerdas sobre los ejercicios de equilibrio de una partícula en dos dimensiones. Ahora, esta es la segunda condición de equilibrio. ¿Por qué ahora aplica la suma de momentos? Porque si observamos aquí, a diferencia del equilibrio de una partícula, en este caso las fuerzas no están aplicadas en el mismo punto. Cuando las fuerzas están aplicadas en el mismo punto, es suficiente con esta condición de equilibrio porque no hay momentos, porque al estar las fuerzas todas concentradas en un solo punto, estas fuerzas no generan momento. Al tener estas fuerzas aplicadas en distintos puntos, sí generan momento. Y entonces, si nosotros queremos que el objeto esté en equilibrio, requerimos que la suma de fuerzas sea igual a cero y además la suma de momentos sea igual a cero. Esto nos va a llevar a dos grandes casos particulares. Por un lado, tenemos los ejercicios o los sistemas en dos dimensiones. En dos dimensiones, la suma de fuerzas debemos de recordar que la podemos dividir en suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque en dos dimensiones nada más tenemos fuerzas en X y nada más tenemos fuerzas en Y. Y en dos dimensiones también solo van a existir suma de momentos en Z. ¿Por qué? Porque todos los momentos que se generen en dos dimensiones van a darnos suma de momentos en Z. Ahora, ¿qué va a pasar diferente en tres dimensiones? En tres dimensiones nosotros tenemos que, además de las sumas de fuerzas que aplican en dos dimensiones, tenemos que agregar la suma de fuerzas en Z, porque justo estamos agregando esa dimensión. Y además de esa suma de fuerzas, tenemos que agregar las sumas de momentos tanto en X como en Y. Entonces nosotros tenemos en tres dimensiones suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0, suma de fuerzas en Z igual a 0, suma de momentos en X igual a 0, suma de momentos en Y igual a 0 y suma de momentos en Z igual a 0. Entonces, como podemos observar, en dos dimensiones tenemos 3 condiciones de equilibrio, en 3 dimensiones tenemos 6 condiciones de equilibrio. Se tienen que cumplir estas 6 condiciones para que el objeto o el cuerpo esté en equilibrio. Ojo aquí, y esta parte también es importante. Esto es considerado por la estática. Recuerda que la estática considera únicamente que los objetos no se van a deformar. Entonces la estática nos está diciendo que con que cumplamos que estas 3 condiciones son igual a 0 o que estas 6 en el caso de 3 dimensiones, entonces el objeto no se va a mover.
Lamentablemente, como los objetos se deforman, aún cumpliendo estas 3 condiciones o aún cumpliendo estas 6, se podría mover por efecto de las deformaciones. Entonces, ese es un tema un poco más avanzado que se verá después en otras ocasiones. Entonces, en este caso nos tenemos que centrar en esto. La estática nos menciona nada más estas condiciones y eso nos lleva a ciertas restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? En un ejercicio de estática, nosotros estaremos limitados a que en 2 dimensiones nosotros máximo vamos a poder resolver 3 incógnitas. Si nosotros tenemos más de 3 incógnitas, entonces eso ya está fuera de la estática, ya está más allá de la estática. Ya no lo podemos resolver únicamente con la estática. Para resolver algo en 2 dimensiones únicamente con la estática, necesitamos tener máximo 3 incógnitas. Por lo que nosotros máximo podemos tener 3 restricciones de movimiento. En el caso de las 3 dimensiones, nosotros podemos tener hasta 6 incógnitas, máximo 6 incógnitas. Si tenemos más de 6 incógnitas, eso ya se convierte en un ejercicio hiperestático. Entonces, para recapitular, cuando estamos en 2 dimensiones, máximo vamos a poder resolver 3 incógnitas. Cuando estamos en 3, máximo 6 incógnitas. Si nos pasamos de esas incógnitas, entonces estamos hablando de un ejercicio hiperestático, que está más allá de la estática. Los ejercicios que puede resolver la estática son los ejercicios isostáticos. Sin embargo, en los hiperestáticos también nos es de utilidad la información que nos proporciona la estática, pero no se pueden resolver únicamente con la estática, sino que se tienen que emplear otras estrategias. Para resolver un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido, necesitamos aprender a hacer lo que se le conoce como el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Bueno, en el diagrama de cuerpo libre lo que nosotros tenemos que hacer es aislar un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El que nos interese. Podemos aislar distintos cuerpos. Entonces, nosotros primero tenemos que elegir cuál es el cuerpo rígido. Después de elegirlo, pues tenemos que observar qué fuerzas actúan sobre el cuerpo rígido. Después de que ya tenemos tanto las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido, hay que ver cuáles son las fuerzas que tiene el cuerpo rígido, que a esto se refiere, por ejemplo, el peso del cuerpo rígido o si está soportando alguna otra fuerza. Y además necesitamos nosotros tener cuáles son los tipos de apoyos que tiene el cuerpo. Entonces, nosotros necesitamos elegir el cuerpo rígido, ver cuáles fuerzas actúan sobre él, cuáles fuerzas tiene ya él, cuál es su peso, etc. Y cuáles son las reacciones que tiene dependiendo de los tipos de apoyo que tenga el objeto. En este caso, pues yo aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo una viga, que en este caso es el objeto que yo voy a decidir hacer su diagrama de cuerpo libre. Para esta viga, pues yo puedo observar aquí que estos largueros que tenemos aquí le están pasando la carga de este techo. Entonces, la carga pues la represento con estas fuerzas que están aquí en rosa. Tenemos una carga por este, otra carga por este, otra carga por este, otra carga por este y otra carga por este. Estas son las 5 cargas que tenemos que está soportando esta viga. Además de esto, pues si nosotros quisiéramos incluirlo, podríamos incluir aquí el peso de la viga. En este caso lo estoy suponiendo como que el peso de la viga lo pudiéramos despreciar. Por eso no está indicado aquí. Y ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que agregar las reacciones en los apoyos. ¿Qué apoyos tenemos? Pues aquí tenemos esta barra que nos va a generar esta reacción que está aquí en naranja. Aquí tenemos esta otra barra que genera esta otra reacción que está aquí en naranja. Y por último aquí la viga está empotrada. El hecho de que esté empotrada nos va a generar 3 reacciones. Tenemos la reacción 3, la reacción 4 y el momento reacción. Como puedes observar, aquí tenemos 3 reacciones, 4, 5 reacciones. Este es un ejercicio que ya sería hiperestático, ya está más allá de la estática. ¿Por qué? Porque tenemos más de 3 reacciones. Para un ejercicio isostático únicamente podemos tener máximo 3 reacciones. Esas 3 reacciones pueden ser como sea, pero máximo tienen que ser 3. En este caso, que ya son 5, entonces estamos en un ejercicio hiperestático. Es un ejercicio hiperestático particularmente de grado 2. ¿Por qué de grado 2? Se refiere a que es de grado 2 porque sobrepasa en 2 las restricciones que se necesitan de acuerdo a la estática.
La estática nos dice que con que tengamos 3 reacciones, con eso es más que suficiente para mantener en equilibrio un objeto. ¿Por qué aquí no tenemos nada más 3? Pues porque si nada más tuviéramos estas 3, por ejemplo, del apoyo de acá, seguramente esto se viene abajo. ¿Por qué? Por el efecto de las deformaciones. Generalmente va a ser así, por lo tanto, generalmente en la mayoría de las situaciones vamos a estarnos encontrando en muchas situaciones de la vida cotidiana con estructuras hiperestáticas, más allá de la estática. Como pudiste observar para elaborar el diagrama de cuerpo libre de esta viga, pues tuvimos que encontrar estas reacciones. Y estas reacciones están determinadas por el tipo de apoyo, es decir, cómo se apoya el objeto sobre el piso, sobre la pared o sobre cualquier otro lugar, nos va a determinar qué tipos de reacciones tenemos. Entonces vamos a ver qué tipos de apoyos existen. Nosotros tenemos un apoyo que es el apoyo más simple, que es el apoyo cuando tenemos rodillos o cuando tenemos ruedas o balancines o en una superficie sin fricción. En este caso, nosotros tenemos que la reacción es una reacción perpendicular a la superficie. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos que esta fuerza, que es la reacción que ejerce el piso sobre cualquiera de la estructura, objeto, etc., está siendo ejercida de manera perpendicular a la superficie. Por lo tanto, la reacción nos va a impedir que el objeto o la estructura se mueva en la dirección perpendicular a la superficie. Fíjate cómo el objeto, digamos, imagínate esta ruedita, puede moverse en sentido horizontal, es decir, puede moverse en dirección de la superficie, pero no puede moverse en sentido vertical. Por eso la reacción aparece ahí. Las reacciones van a estar en donde tenemos impedido el movimiento. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Nosotros tenemos, por ejemplo, los carritos del súper. Los carritos del súper están apoyados sobre ruedas y entonces el piso ejerce una reacción hacia arriba sobre el carrito del súper. Y entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Que nosotros no podamos sumergir el carrito del súper, no lo podamos bajar. Simplemente el carrito nada más se puede mover en dirección de X, es decir, en dirección horizontal, pero no se puede mover hacia abajo. ¿Por qué? Esto es debido a la reacción. Pero ojo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este carrito del súper yo lo volteara? Si yo, digamos que por alguna razón yo quisiera ponerlo sobre la pared, pues entonces ahora la reacción sería al revés. Ahora la reacción sería perpendicular a la pared. Ya no va a ser hacia arriba, sino que ahora sería horizontal. ¿Por qué? Porque la pared lo que hace es impedir el movimiento en X, en este caso. Si lo tenemos en horizontal, el piso lo que hace es impedir el movimiento en Y. Si lo tenemos en vertical, el piso ya no ayuda, sino lo que ayuda es la pared, y la pared impide el movimiento en dirección de X. También tenemos que observar que, por ejemplo, aquí no es lo mismo que nosotros tengamos el carrito vacío a que está el carrito lleno de cosas. Obviamente esto va a afectar al tamaño de la reacción. Las reacciones van a ser más grandes en automático en cuanto cargamos las cosas en el carrito. Digamos que no es necesario que nosotros hagamos algún ajuste en el piso. El piso en automático, conforme se le van cargando más cosas al carrito, en automático ajusta las reacciones a la reacción adecuada para que el carrito permanezca en equilibrio. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Bueno, pues por ejemplo, nosotros podríamos ver, por ejemplo, los patines. Los patines también son un apoyo sobre ruedas. Cuando nosotros andamos en patines, pues la reacción del piso sobre nosotros es una reacción hacia arriba, que nos impide que nos vayamos hacia abajo, pero nos permite de que nos podamos mover en sentido horizontal. Por ejemplo, en las bicicletas, las llantas de la bicicleta también es un apoyo de este tipo. También tenemos, por ejemplo, en cierta maquinaria o en los automóviles, también tenemos una reacción que va a ser perpendicular a la superficie porque también están apoyados sobre ruedas. También tenemos algunos casos como por ejemplo algunas vigas que son muy grandes que se utilizan para puentes. En estos casos las vigas están simplemente apoyadas, por lo tanto la reacción aquí es únicamente vertical. Probablemente ahí existe una pequeña fricción que va a ejercer en sentido horizontal, pero suele ser tan pequeña que se suele despreciar. En estos casos consideramos como si fuera un apoyo de este tipo nada más, como si fueran rodillos o patines. Vamos al segundo tipo de apoyo. Nosotros tenemos otro apoyo cuando nosotros tenemos un cable. En el caso de los cables, la fuerza va a ir en dirección del cable en sí mismo.
Entonces nosotros aquí tenemos que la reacción va en dirección del propio cable. Si el cable está inclinado, la reacción es inclinada. Si el cable está en horizontal, la reacción está en horizontal. ¿Por qué? Porque el cable, ¿hacia dónde nos impide que se mueva? Pues impide que se mueva en el sentido del cable, hacia donde está el cable. Por ejemplo, aquí este cable no impide el movimiento vertical, no impide así. Lo que impide es en la dirección del cable. ¿Qué ejemplos tenemos para los cables? Pues es muy común tener puentes que están colgando, por ejemplo estos que tenemos aquí. Aquí tenemos un puente en donde nosotros vemos que está colgando con cables. ¿Qué están haciendo los cables? Básicamente el cable está sosteniendo la parte de abajo y le está pasando las cargas aquí a lo que sería nuestro soporte. Aquí, por ejemplo, tenemos otro puente, es un puente muy famoso, el Golden Gate, en donde también es un puente colgante. ¿Y qué están haciendo los cables? Pues también los cables están sosteniendo, están impidiendo el movimiento del puente en el sentido del cable. Obviamente permiten otros movimientos y esa es otra parte interesante, pero donde están impidiendo el movimiento es en dirección del cable. Vamos a ver ahora otro apoyo. Por ejemplo, aquí tenemos el collarín sobre una barra sin fricción o el perno sin fricción en una ranura lisa. En este caso es muy usual, por ejemplo, en algún tipo de mecanismos. Suele ser usado, por ejemplo, en mecanismos que se utilizan en mesas, por ejemplo, de las que son plegables, en sillas de las que también son plegables, o en algunas ventanas, puertas corredizas o de las que son desplegables. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí nosotros tenemos estas que son, digamos que estos collarines que podrían estar rodando, estos pernitos que van a estar rodando alrededor de este eje y van a permitir este movimiento. Pero ¿hacia dónde no se permite el movimiento? Pues bueno, ¿este collarín se puede mover en dirección del eje? Sí. ¿Pero hacia dónde no se puede mover? No se puede mover en sentido perpendicular al eje. Aquí nosotros tendríamos que, si te fijas, este es muy parecido a la parte de las rueditas, al final de cuentas es muy similar. Nosotros tenemos que el movimiento va a estar impedido en sentido perpendicular al eje y el movimiento va a estar permitido en el sentido del eje. Por lo tanto, la reacción va a salir en sentido perpendicular al eje. Luego tenemos otro tipo de apoyo, que son los pernos. Por ejemplo, este que está aquí. Un perno es un elemento que nos va a permitir un movimiento. ¿Qué movimiento permite? Permite el giro. Pero a diferencia de los ejemplos anteriores, este perno ya no permite un movimiento en sentido horizontal, tampoco permite un movimiento en sentido vertical. Entonces aquí tenemos dos reacciones, una reacción en sentido horizontal y una reacción en sentido vertical. Uno de los grandes ejemplos que yo encuentro para esto son, por ejemplo, las barras que tenemos en los estacionamientos. En estacionamientos, plazas comerciales, etcétera, son bastante comunes. Aquí nosotros tenemos un perno, podemos ver aquí este acercamiento. Este perno es el que va a permitir que esta barra esté girando, que es justo para lo que se tiene ahí, para funcionar de esa manera, para girar. Pero si intentáramos moverla en sentido horizontal, el perno no nos lo permite. Si intentáramos moverla en sentido vertical, el perno tampoco nos lo permite. Lo único que está permitido es el giro. Entonces aquí tenemos dos reacciones porque es hacia donde tenemos impedido el movimiento. Vamos ahora con el apoyo fijo. El apoyo fijo es sumamente común en temas de construcción. ¿Por qué? Porque el apoyo fijo nos impide tres movimientos. Nos impide el movimiento en sentido horizontal, nos impide el movimiento en sentido vertical y además nos permite el giro. A diferencia del apoyo anterior, en este caso tenemos impedidos tres movimientos. Impedido el movimiento en sentido horizontal, impedido el movimiento en sentido vertical e impedido el giro. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Pues hay muchos, pero por ejemplo podemos ver el ejemplo de los postes. Los postes es un gran ejemplo de un apoyo donde está empotrado. Este poste o los postes no se van a mover porque justo eso es lo que queremos. No queremos que se muevan. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Pues podemos tener, por ejemplo, las plataformas de clavados. En las plataformas de clavados, pues básicamente es un voladizo en donde nosotros podemos observar que este elemento está empotrado en esta zona de aquí y eso nos va a impedir el giro de esta plataforma. Además, nos impide que se mueva en sentido horizontal y nos impide que se mueva en sentido vertical. Entonces aquí tenemos impedidos los tres movimientos. En esencia, estos son los apoyos que te puedes encontrar en ejercicios en dos dimensiones. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.